Hola, y sean bienvenidos a esta nueva serie que está muy entretenida. Sin más desarrollo, continuemos con el video. Isekai Logo Overture, el primer juego panorámico virtual del mundo. Con un equipo de juego único y un sistema de invención totalmente interactivo, se disparó su popularidad rápidamente en todo el mundo. Las posibilidades de este juego son ilimitadas. La gran jugabilidad y el aspecto visual hacen que los jugadores se sientan como si estuviera en otro mundo. Los jugadores actúan como señores feudales en el continente, establecen territorios, levantan fuerzas armadas, desarrollan ciencia, tecnología y magia. Y por supuesto, persisten en la resistencia contra el rey demonio con la ayuda de las diosas. Sin embargo, la mayoría de los jugadores han transformado esto en un juego romántico. En el juego, los jugadores pueden activar la amistad con cualquier NPC. Algunos jugadores incluso se casan con las diosas. Sin embargo, hay una existencia en este mundo que no puede ser sometida: las reinas demonio. Hasta el día de hoy, ningún jugador ha sido capaz de someterlas. La mayoría de los jugadores que han sido sus víctimas eligieron retirarse. Y la más fuerte entre ellas es sin duda, el demonio de la lujuria, Lidia. O así era, hasta la aparición del prota, que comentando que por fin la atrapó, vemos que ya la tenía sometida con correa. Lidia con una expresión sombría le dice que la mate de una vez, pero el prota le dice que no podría soportar matarla. Lidia le dice que entonces, ¿qué va a hacer con ella? ¿Se irá al reino a cobrar la recompensa, o irá al templo de la diosa y la utilizará para impresionar a esa perra? Pero el prota le dice que se equivoca en ambas cosas. Lo único que ansia es su cuerpo, así que le pide que se case con él. Y pues Lidia, algo alterada, dice que cómo se atreve a derrotar a alguien noble como ella y encerrarla por una razón tan ridícula. Eso es el mayor insulto y blasfemia para un demonio. Pero el prota le pregunta qué hay de malo en que le guste a alguien, qué hay de malo en cortejar a alguien, preguntándole Lidia si a eso le llama cortejar, mientras vemos que su favorabilidad hacia el prota es de odio extremo. El prota le explica que no puede evitarlo: vosotras las demonias matáis a la gente en el acto, tenéis que ser derrotadas antes de que pueda hablar con vosotras. Y Lidia enfadada le dice que aunque pueda capturar su cuerpo, nunca se casará con una raza inferior como él. El prota le dice que entonces no lo culpe por usar medios no convencionales. Y tirándola al suelo, Lidia le dice que está haciendo, y será mejor que la suerte. Pero el prota con una expresión tétrica, le dice que esa es la poción de amor secreta que hizo solo para ella. Y ha hecho un montón de cosas horribles a la diosa del amor para conseguirla. Y dándosela de tomar le dice que no desperdicie sus esfuerzos. Bébelo lentamente y no lo derrames. Lidia nos comenta que es demasiado, no puede beber más. Y al terminar el frasco, vemos que solamente le aumentó un corazón. El prota confundido comenta que no puede creer que solo haya añadido uno a su valor de amor. Incluso una diosa se enamoraría profundamente de él después de una botella. Lidia le dice que cómo puede usar a esos insectos y hormigas para compararlos con ellas las demonios. Pero vemos que el prota tenía un arsenal, y comenta que fue lo suficientemente inteligente como para preparar 99 botellas. Y Lidia, bueno, ya sabe lo que le espera. Y mientras poco a poco aumentaba su favorabilidad, bueno, hay escenas que no se las puedo resumir por razones obvias. Un tiempo después, Lidia, bajo los efectos de la poción, le dice al prota que estaba delicioso, mientras vemos que su favorabilidad actual está al máximo. El prota le dice que es demasiado buena aguantando, realmente no le quedó ni una gota. Y nos explica que el juego restringe a los jugadores la posibilidad de proponer a las demonios. Así que le transfiere el anillo y le pide que le proponga matrimonio. Y Lidia, tomando el anillo, le ordena que se case con ella. En otra escena, vemos que el sistema los felicita por estar oficialmente casados. A partir de ahora, sus vidas, habilidades y atributos son compartidos. El prota victorioso comenta que su primera pareja de matrimonio sea el jefe más fuerte del juego, es lo que se esperaba de él. Pero ahora, es el momento de ejecutar su siguiente plan, pues, va a conquistar a todas las reinas demonio. Lidia le dice que ya la tiene a ella, preguntándole si se va a casar con otra demonio. Pero el prota le pregunta si acaso está celosa. Y vemos cómo se imagina cuando complete su cometido. Y así comienza esta historia. Un tiempo después, el prota comenta que todas las demonios han sido conquistadas. Se pregunta cuándo se actualizará el juego con una expansión para poder tener una nueva esposa con la que jugar. Y mirando a Lidia mientras dormía, el prota intenta hacer de las suyas. Claro,
intenta, ya que el sistema le recuerda que las manos del jugador no deben tocar los NPC por debajo del cuello, mientras el prota enfadado nos comenta que no puede ni siquiera agarrar sus pechos, besar o abrazar a su mujer. Se pregunta qué es lo que debe hacer a continuación. Todas las demonios se han rendido ante él. Las demonios se han rendido, y el mundo es próspero y pacífico. Y retirándose las gafas, comenta que es aburrido. No cree que haya mucho más en ese juego, preguntándose qué debe hacer ahora, ¿por qué no conquistar también a las diosas? Y al quedarse dormido, vemos que debajo suyo se forma un círculo mágico, y nos cuentan que a través de ese interminable lapso de tiempo y de historia, finalmente ha aparecido la única persona de otro mundo que ha vencido por completo a las fuerzas demoníacas, preguntando si quiere invocarlo, y la otra parte le responde que lo invoque ahora. La chica, que parece ser una diosa, le dice al sistema que utilice todo su poder para mantener su contrato de matrimonio. El sistema le alerta que eso la matará, pero la diosa le dice que el sacrificio es inevitable para salvar el mundo. Ahora que el mundo ha cambiado más allá de la proyección de la historia, después de 1000 años, pregunta si se puede realmente reescribir la historia y salvar el mundo. Pues, esperará y verá. Y el prota, por fin despertando, comenta que está mareado. Y estirando su brazo se pregunta qué es eso suave y blando, si acaso es su almohada de Lidia. Pero el prota, por fin despertando, nos comenta que algo está mal, preguntándose desde cuándo su almohada se siente tan bien en sus manos. Y Lidia, que estaba al lado suyo, le dice que donde cree que pone las manos. El prota, algo alterado, le dice a su esposa que se ve terrible, pero Lidia le pregunta quién dice que es su esposa, raza inferior, y cargando un ataque mágico le dice que lo cortará en pedazos. El prota, pidiendo ayuda, comenta que quiere asesinar a su propio marido, y Lidia, lanzando su ataque mágico, le dice que se vaya al infierno, y mientras vemos el caos que había desatado, comenta que qué pasa con los guardias. No puede creer que dejen entrar a un humano en su habitación, cree que hay que castigarlos, pero luego vemos al prota inmune preguntándose si es un error, mientras nos explica que ese sistema de juego es demasiado conocido, aunque el servidor se caiga, funciona bien. No debería haber ninguna razón para que su mujer, por lo que ha trabajado tanto para ganar la buena voluntad, lo ataque. Y Lidia, alterada, le pregunta que cómo puede seguir vivo, pero de pronto, Lidia siente algo en su cuerpo, y mientras vemos un símbolo que aquí todos sabemos de qué es, Lidia nos comenta que su cuerpo está caliente, y nos explica que esa es una señal de un contrato de matrimonio, preguntándose qué le hizo ese tipo. Pero el prota le pregunta si acaso no sabe lo que hizo, mientras Lidia le decía que no se acerque. El prota, acercándose a ella, le pregunta si eso podría ser una etapa de rebeldía, diciéndole que es una niña rebelde, ordenándole Lidia que la suerte. El prota, con determinación, le dice que ya se ha decidido, y azotándola, le dice que las chicas malas y traviesas se merecen unos azotes. Lidia, adolorida, comenta que ni siquiera su gran madre la ha azotado nunca. El prota, confundido, comenta que eso es extraño, preguntando por qué el sistema de repente permite tocar las partes sensibles de los NPC, mientras Lidia le decía que lo matará. Definitivamente lo hará. Y el prota, dándole otro azote para callarla, comenta que parece que tiene muchos fallos, pero da igual, irá al servicio de atención al cliente mañana, diciéndole al sistema que salga del juego. Pero al tratar de quitarse los lentes, confundido se pregunta dónde están sus gafas de realidad virtual, y viendo a Lidia, comenta que es extraño, preguntándose por qué sigue en el juego, y nos comenta que recuerda que se quitó las gafas de realidad virtual, y confirmando algo, se pregunta si podría ser que ha cruzado el juego, pero de pronto, son interrumpidos por lo que parece ser una de las sirvientas de Lidia, que le dice a su señora que ha oído unos ruidos extraños, y mientras abría la puerta, vemos que se nos presenta como Dani, la criada personal de Lidia, y si quieren seguir leyendo la descripción, pues ahí se las dejo. Y mientras se asustaba por su panorama, el prota le pregunta qué pasa, si acaso nunca ha visto un masaje. Lidia, siguiéndole la corriente, dice que sí, solo está disfrutando de un masaje, y le dijo que no entrara en sus dormitorios privados sin permiso. Dani, disculpándose, le explica que oyó ruidos fuertes y se preocupó de que le hubiera pasado algo, mientras Lidia nos comenta que cuál sería su dignidad si la gente supiera que estaba siendo azotada. Y el prota, tocando por lo que parece ser un punto sensible, le dice que cuando le dan un masaje, es natural que grite cuando se siente cómoda, dado que su masajista de primera puede estimular cualquier parte del cuerpo. Lidia se pregunta qué es eso,
se siente realmente bien. Y mientras el prota seguía con sus técnicas, comenta que bien, un último masaje de pechos. Y Dani avergonzada le dice que eso, y retirándose comenta que de repente se acordó de que todavía tiene que hacer la colada. Y el prota suspirando nos comenta que eso estuvo cerca. Y acercándose a Lidia mientras tocaba su mejilla, le pregunta qué le pareció el masaje, mientras la llamaba cariño. Lidia, apartándolo de su lado, le pregunta quién es su mujer, diciéndole que la suerte pervertido degenerado. Pero el prota le dice que ya está otra vez, preguntando si sigue sin admitirlo ahora, pues, vio que sus ataques no tienen ningún efecto contra él. Y mientras Lidia se deprimía, el prota nos comenta que podría haber enviado a un Zain para que lo matara a golpes. Y Lidia nos comenta que en efecto, no puede hacerle daño aunque sea tan poderosa. Y ese anillo de diamantes es realmente un accesorio para el matrimonio. Y con una expresión sombría comenta que quiere decir que ese tipo es su prometido elegido por la diosa madre. Respondiéndole el prota que así es. Es el marido que su diosa madre encontró para ella, y nos comenta que es como esperaba de su esposa, tiene una gran cantidad de ideas, y le dice que le deje contar cómo sucedió. La batalla entre la diosa demonía y la diosa de la creación, ambos bandos quedaron muy heridos. Tras la batalla, cayeron juntas en un sueño eterno, pero antes de que se durmieran como la diosa demonía hizo un contrato de matrimonio entre él y todas las demonias. Le dijeron que eligiera la siguiente sucesora de entre todas las demonias. Y le dice a Lidia que así es como sucedió. Lidia algo pensativa comenta que acaba de cumplir 1000 años, así que el matrimonio no es un problema. Y con una sonrisa, le pregunta que así que la ha elegido a ella, diciéndole que tiene buen ojo. Y nos comenta que tanto los humanos como las otras demonias deben someterse a sus pies. Pero el prota le dice que no, solo es la primera demonio en ser informada. Ahora, va a informar a las otras demonias. Pero Lidia le dice que espere un minuto. Le pregunta cómo puede molestarse en ir de un lado a otro como mensajero. Y abriendo una puerta mágica le pregunta qué tal si va a informar a las otras demonias para que vengan ahí y sean examinadas por él. Respondiéndole el prota que eso también está bien. Lidia comenta que entonces está felizmente decidido, diciéndole que se quede ahí y descanse en paz, ella se encargará de ir. Y mientras entraba por la puerta nos comenta que no va a informar. Después de todo el derecho divino de la diosa madre debe ser de ella. Y al irse, el prota comenta que por fin la ha engañado. No esperaba que Lidia fuera tan fácil de engañar, así que la llevará a la cama de una vez. De pronto, una voz le dice que la demonio de la lujuria, que no es fácil de engañar, realmente soportó el golpe del perdedor virgen. El prota indignado pregunta quién está ahí, respondiéndole la voz que es el sistema que lo trajo ahí, y le sorprende que el tipo por el que ella arriesgó su vida fuera tan ridículo. Pero bueno, como va invernal después de 5 minutos, le dice que haga cualquier pregunta como sea posible, procediendo el prota a preguntarle dónde está, y cómo puede volver a casa, respondiendo el sistema que está en el mundo de Isekai Lobo Ubercher, y es el único jugador que termina el juego. Y le explica que puede volver siempre que someta todas las demonios igual que en el juego. El prota le comenta que es imposible. En el juego tuvo la ayuda de una docena de diosas, capturó y se casó con Lidia, y compartió atributos con ella, y pasó a conquistar a cualquier otro demonio, diciéndole el sistema que entonces debería casarse lo antes posible para poder compartir atributos y seguir conquistando a todas las demás demonios, diciéndole que se ponga manos a la obra. Pero también he conservado su inventario dentro del juego. Aunque solo es de nivel 1, al menos no lo matará a un Zain con el equipo adecuado, comentando el prota que el sistema es tan considerado. Y nos comenta que su inventario tiene un montón de artículos de clase mundial, y entre sus cosas nota un anillo que para mí también es bastante feo. Y nos comenta que qué es esa horrible descripción. Y para hacerles un resumen es un anillo de jade del monarca elfo, que sus atributos son restauración de vida, reparación de heridas, eliminación de toxinas y manipulación de plantas. Mientras el prota nos comenta que él solo le pidió que le forjara un anillo y nada más. Sin embargo, realmente cultivó la favorabilidad entre una docena de diosas hasta el nivel regular. Se pregunta si Sylvie no pensó que tenía la intención de prometerle matrimonio. Afortunadamente nunca maximizó la favorabilidad para las diosas de ese mundo. De lo contrario, las cosas se convertirían en el campo de batalla harén más aterrador de la historia, y su pequeña vida no estaría garantizada. Una vez que salga de ahí, tiene que apresurarse a subir de nivel. Mientras tanto, en el segundo piso del palacio,
Lidia le dice a una chica que tiene mucho tiempo sin verla, Reina Elfa Sylvie. Sylvie le responde que no la llame la reina de los elfos. Eso es todo gracias a ese hombre, que ya no es la emperatriz elfa. Lidia le pregunta si acaso es Estrella de la Mañana que le trajo tanto dolor. Sylvie le dice que no quiere escuchar ese nombre, respondiéndole Lidia que no lo mencionará de nuevo, pero tiene otra razón por la que vino, y le pregunta si no es muy hábil en la adivinanza, pidiéndole que le ayude a examinar toda la información relacionada con el propietario de ese cabello. Cuanto más detallada, mejor. Y aquí Sylvie nos empieza a describir que es de raza humana, sexo masculino, y edad 19 años. Poder mágico, ninguno. Poder divino, ninguno. Solo es un ser humano común y corriente que no puede ni siquiera hacerle frente al más débil de los Laim. Y Lidia, enfadada, comenta que así que ese humano la estaba engañando. Pero de pronto, Sylvie comenta que es raro, ya que tienen las auras de muchos demonios fluyendo a través de él. Y sorprendida comenta que tiene la aura de la demonio de la traición, la demonio del infierno, la demonio matriarca, la demonio de la luna llena. Tener tantas es imposible. Lidia, al escuchar su explicación, nos comenta que si ese hombre realmente fuera el mensajero de la madre, definitivamente poseería sus auras. Pero, porque la madre eligió a un humano como mensajero, y llamando al ojo demoníaco, le ordena que mate a ese hombre dentro de su habitación. Mientras nos comenta que si realmente es el mensajero de la diosa madre, un simple guardia no debería poder dañarlo. Y volviendo con el prota, maldiciendo comenta que su nivel no es lo suficientemente alto, así que solo puede equipar los cosméticos. El sistema le dice que no tiene que preocuparse, no hay restricción de nivel para los anillos de boda, así que puede equiparlos. Y el prota, aceptando su consejo, le dice que lo llame el Señor de los Anillos. Pero el prota le dice que no quiso decir eso, y le pregunta qué uso realmente tiene esos anillos de boda además de fastidiar a los novatos vírgenes en la aldea inicial del juego. Pero el sistema le comenta que en cualquier caso, es un equipamiento de nivel divino, y es mejor que nada. Y habiendo transcurrido 5 minutos, va a entrar en invernación. El mundo depende de él ahora, pidiéndole que haga lo que crea conveniente. El prota, al ver que se desvaneció, se pregunta si es en serio, tan solo 5 minutos, y encolorizado comenta que si acaso está jugando con él. El ojo demoníaco que se encontraba detrás suyo comenta que así que un humano insignificante realmente se atreve a hacer algo tan imprudente en la habitación de su majestad. Es impresionante, recibirá su merecido castigo a manos de Nishitomi, pero ¿cómo debe hacer para matarlo? Si solo arranca su corazón y se lo dedica a su majestad. Pero de pronto el prota comenta que sabe que está ahí, sistema. El ojo demoníaco sorprendido se pregunta qué es eso, si acaso ese tipo se ha fijado en él, y si acaso no acaba de decir su nombre. Pero de pronto el prota comenta que solo tiene 5 minutos, y será mejor que se deje de tonterías. Mientras el ojo demoníaco nos cuenta que si realmente conoce su debilidad, e incluso se burla de él, el prota sigue diciendo que no se esconda, será mejor que salga de donde esté. El ojo demoníaco comenta que ahora que ha visto a través de él, no hay necesidad de esconderse. Parece que no debió haber subestimado a ese tipo. En ese caso, solo se enfrentará con todo lo que tiene, a través de su forma final. Y haciendo su aparición ante el prota le dice que se llama el ojo demoníaco. Y ya que inesperadamente vio a través de él, debería ser un digno oponente. Y el prota nos comenta que ese señor demonio Nishitomi que Lidia tiene, de dónde vino. El ojo demoníaco, listo para cargar su ataque, le dice al prota que se vaya al infierno. Pero como es el prota, por un mero accidente se esquiva su ataque. El ojo demoníaco, sorprendido, nos comenta que esquivó su ataque tan casualmente, y le pregunta al prota si acaso se está burlando de él. Pero el prota nos cuenta que eso dolió. El ojo demoníaco, sorprendido, se pregunta si es en serio que se está sentando en un momento así. Se pregunta si es porque su ataque es tan ridículo para él, que ni siquiera vale la pena tomárselo en serio. Además, tirar tantos objetos de clase mundial al suelo, siendo indiferente a su existencia, parece que apenas le ha prestado atención. Es terrible, insondablemente horripilante. Desafiar a ese hombre es cortejar a la muerte, y con una reverencia le pide al prota que disculpe su provocación. Esa agresión es realmente tan ridícula como una hormiga poniendo a prueba la paciencia de un elefante. No ha llegado a ese lugar con malas intenciones, sino de acuerdo con la orden de su majestad de preguntar por él, diciéndole que se separen ahí y descanse tranquilamente. Y al irse el prota nos comenta que estuvo tan cerca de morir.
parece que tiene que completar el contrato matrimonial con Lidia y compartir atributos rápidamente, o estará acabado en uno de esos días. Y ya llegada la noche, vemos al prota, tranquilamente dormido. Aquí vemos como el ojo maligno le explica a Lidia que su fuerza es incomprensible. Por supuesto, su ojo de la vida estaba en otra parte, o no podría seguir sirviéndole. Y al extender su brazo con una aura asesina, de pronto el prota sosteniéndola y tirándola a la cama, le dice que si está codiciando su cuerpo solo lo diga. Y Lidia, algo avergonzada, le pregunta que a quién llama codiciosa. El prota, acercándose a su oído, le dice que mientras se unan, obtendrá la autoridad divina del dios demonio y se convertirá en un verdadero dios, preguntándole cómo podría ser si no y si acaso no quiere la autoridad divina de la diosa madre. Y Lidia, cayendo ante la tentación, le responde que sí, la quiere. El prota, sonrojado, nos comenta que eso no es bueno. Lidia es tan tierna, sin pensar que una demonio tan digna podría poner una expresión tan tímida, como podría controlarse a sí mismo. Y al poner la mano en su muslo, Lidia le dice algo apenada que no ponga su mano allí tan de repente. El prota le cuenta que esos son los anillos que su madre la diosa le dio para contraer matrimonio con las demonios. Siempre y cuando estén casados puede heredar todo su poder. De hecho, ha estado locamente enamorado de ella desde la primera vez que se vieron. Se ha dado cuenta de que no quiere ver a otra demonio nunca más, y le dice a Lidia que ha decidido casarse con ella. Lidia, algo nerviosa, le dice que espere un minuto. Ellos aún no se conocen bien, y por lo menos deberían pasar más tiempo conociéndose el uno al otro. Pero el prota, acercándola a él, le dice que no está nada mal, su querida Lidia, y le pregunta por qué no empiezan ahora, y se conocen en un abismo más profundo. Y Lidia, aunque sonrojada, se deja caer por la tentación. Y el prota nos comenta que muy bien, esa es su oportunidad para cerrar el contrato. Y cuando estaba a punto de hacer los hechos, aparece esta pinche vaca para arruinarnos la escena. Y algo apenada le dice a su señora que no vio nada. Lidia, que le habían dañado su momento, le pregunta a Dani qué está haciendo en su aposento otra vez. Dani, bajo la presión de su señora, le dice que realmente no vio nada. Ella solo fue instruida para preparar un baño de leche basado en las órdenes de su majestad. Lidia le dice que las cosas definitivamente no son como aparentan, respondiéndole Dainin que definitivamente no está durmiendo con un hombre, diciéndole Lidia enfadada que realmente no hay nada entre ese hombre y ella. Y el prota le explica a Dani que eso simplemente llamado calentar la cama. Con ese clima frío, tiene que calentar su cama antes de que vaya a dormir. Y por supuesto, su cuerpo necesita ser calentado cuando se despierta también. Lidia, siguiéndole la corriente al prota, le dice a Dani que es justo como es, él le ayuda a calentar su cama esta noche. Entonces realmente no hay necesidad de un baño de leche. Dani, retirándose de la habitación, les dice que no interrumpirá el descanso de su majestad. Lidia, colocándole un sello a la puerta, comenta que si la puerta está sellada, nadie debería intervenir de nuevo. El prota le dice a Lidia que está listo, pidiéndole a su esposa que continúe en donde lo dejaron. Y Lidia, algo apenada, le responde que aún no es su prometida. Primero necesitan comenzar con una relación romántica, pero al girar hacia el prota, con una tremenda escena que no sé si se monetiza, le pregunta qué está haciendo. El prota responde que jugar casualmente con un tubo con la leche materna de otra persona. No esperaba escuchar algo tan lascivo de su esposa, la demonio más poderosa, así que tampoco puede quedarse atrás. Y le dice que no sea engañada por su patética apariencia a su querida esposa, pidiéndole que vaya y lo azote a sangre fría. Pero Lidia, desconcertada, le dice que lo está mal entendiendo, no usa la lactancia para ese tipo de cosas. Y le explica que debería saber que las vacas pueden imbuir su leche con magia especial. Por ejemplo, podría permitir que se convirtiera en un panda, mientras el prota nos comenta que eso suena como un furro. Y Lidia le sigue explicando que incluso cambiar de sexo. Y el prota, aún más alterado, se pregunta si acaso es un juego de transgénero. Lidia, al notar su expresión, le pregunta qué está surcando por su cabeza en este momento. Pero el prota responde que casi lo pone celoso, preguntándole qué quería hacer con la leche de manga, respondiéndole Lidia que solo la usa como un bath. Y el prota, acercándose a ella, le dice que entonces le cuente acerca de ese bath, respondiéndole Lidia que eso es información súper clasificada, podría causar una guerra entre los demonios si se filtrara. Y el prota, girando hacia nosotros, nos pregunta si es así sorprendente. Tal vez debería mantener sus ojos encima de ella.
pero cambiando de tema le dice que no quiere cargar con tanto tan tarde, pidiéndole que vayan a descansar. Pero Lidia, algo indignada, le dice que espere un minuto, no le diga que quiere quedarse en su cuarto esta noche, respondiéndole el prota que es exactamente lo que quiere. Naturalmente quiere observarla de manera más cercana como el mensaje de su madre la diosa. Es solo un periodo de examinación de 24 horas, pidiéndole que lo soporte por el bien de la autoridad divina. Y Lidia, ya resignada, le dice que se quede en la mitad de la cama, y que no se le ocurra cruzar la línea. Y volviendo con nuestros protagonistas, Prota nos comenta que si acaso ya piensa que duerme con buenas intenciones, tiene que someterla esta noche. Pero de pronto Lidia menciona el nombre de Estrella de la Mañana, y el prota al escucharlo se pregunta cómo es que sabe su nombre. No le digan que conoce su verdadera identidad. Pero Lidia le pregunta si conoce a esa persona, mientras el prota nos comenta que resulta que no lo sabe, y le responde que no la conoce, preguntándole si puede explicarle quién es. Lidia responde que no conoce los detalles, solo sabe que trajo infortunio a muchas diosas, una escoria que traicionó sus sentimientos. Incluso piensa que en algún punto fue enviado por la madre diosa para ocuparse de las diosas. Entonces pensó que era algo como los apóstoles. El mundo ha cambiado desde que la madre diosa ya no está latente. Los lacayos de la diosa de la atracción, los divinos apóstoles, se volvieron locos. Y durante la era de Estrellas de la Mañana fue cuando ellos emergieron a gran escala. Los divinos apóstoles fueron invocados aparentemente por la diosa de la creación desde un lugar llamado Tierra. Ellos aparecieron de la nada, y fueron siniestros y astutos a pesar de ser pequeños y débiles. Pero la mayoría de ellos podían ser resucitados de manera infinita, entidades absolutamente imposibles de matar. El prota, al escuchar su historia, nos comenta que los divinos apóstoles se refiere a la base de los jugadores del juego, y le pregunta a Lidia qué pasó luego, si acaso siguieron luchando, respondiéndole Lidia que no se desvanecieron cuando destacaron. Entonces los demonios perdieron muchos recursos de ese periodo. Solo sabe que algo realmente horrendo le pasó. Por otra parte, las memorias de las diosas fueron preservadas aparentemente, pero incluso en la muerte, ellas no estarían dispuestas a confiarles unas palabras sobre ellos. Todo lo que consiguieron de ella fue un nombre recurrente, Estrella de la Mañana. Lo investigó y descubrió que incluso es un criminal buscado por toda la humanidad. Y el prota se pregunta qué está pasando ahí. Eso quiere decir que todo lo que hizo dentro del juego realmente sucedió. El sistema lo engañó. ¿Acaso no es el equipo de nivel ético que tanto le costó forjar, agradeciéndole a Dios que ocultó su cara? Y Lidia pregunta qué crimen pudo haber cometido. Quizás abandonar a todas las diosas cuando los apóstoles dejaron de ser convocados, mientras el prota nos comenta que adivino. Y Lidia dice que su recompensa es solo la mitad de la de él, mientras el prota le dice que no cree que deba preocuparse por eso. En otro lugar, vemos a esta chica preguntando sobre el mensajero de la diosa madre, y vemos que se trataba de la reina demonio de la luna llena, que le pregunta a Dani si lo que dice es cierto, que si casarse con un hombre le permite a uno heredar el poder de la diosa madre, respondiéndole Dani que es cierto, todo es verdad. Lo escuchó con sus propios oídos. Pasando con la reina demonio de la desgracia, comenta que es una información muy valiosa, respondiéndole su subordinado que es uno no servirle, contándonos que como un reguero de pólvora, la noticia se extendió a todos los reyes demonio, mientras vemos que también se lo cuentan a la reina demonio de la traición. La matriarca demonio les dice a sus subordinados que irá a ver a Lidia, diciéndoles que les deja al palacio en sus manos. Y nos siguen contando que para disfrutar la autoridad divina todas las demonias están a punto de reunirse con ese hombre, ya que deben tenerlo, porque la guerra del santo Crial Abuchen se acerca. En otra escena, más bien, en esta rica escena, Lidia comenta que no hay nada como un buen baño matutino para empezar el día. Siente como si fuera a derretirse. Sylvie, que estaba al lado suyo, le responde que como ha dicho su majestad, una ducha matutina tan refrescante es un placer supremo. Sin embargo, incluso dentro de esa bañera más refinada y satisfactoria, un gusano entrometido parece retorcerse. Y sí, estamos hablando del prota, mientras Lidia comenta que es una larga historia. Sylvie le dice a Lidia que una vez le prometió que en esa ciudad no habría un solo hombre, respondiéndole Lidia que las cosas son muy complicadas, mientras nos comenta que es porque su magia no le afecta. Sylvie le cuenta que el macho humano es una existencia de máximo impudicia y depravación, pidiendo el favor que vuelva a ese hombre polvo con su semejante poder.
El prota al notar su tono le pregunta qué le pasó, ya que sus palabras de ahora es como si hubiera sido traicionada por un hombre una vez. ¿Qué clase de escoria se atrevería a tratar así a una mujer tan hermosa? Diciéndole que debe ayudarla a ponerlo en su lugar si alguna vez lo encuentra. Silvia, algo irritada, le responde que realmente sabe hablar con el trasero, y porque le resulta algo familiar su voz. Y el prota, haciéndose la misma pregunta, nos comenta que no le digan qué es, y pidiéndole al sistema que abra el panel del juego, se pregunta qué está pasando con eso, cómo pudo la justa diosa elfa para convertirse en un señor demonio. No le digan que fue por su culpa, y Sylvie, acercándose, le vuelve a hacer la misma pregunta, si acaso se han visto antes, respondiendo el prota que lo absoluto, acaba de llegar el otro día, parece que lo está confundiendo con alguien más. Y Lidia, salvándole la vida, le dice a Sylvie que se acerque un minuto, y el prota nos comenta que ahora estaría muerto si Sylvie lo hubiera reconocido. Gracias a Dios nunca se arriesgó en el juego en ese momento. Y pasando con Lidia, esta le dice a Sylvie que es un ser humano normal, pero cree que se equivocó. Algo está mal, puedes sentirlo. Por eso lo ha traído hoy, para que pueda testearlo mejor. Y Sylvie le responde que así que esa es la cuestión, sería aún mejor con su permiso. Y el prota se pregunta qué rayos está pasando. ¿Qué están susurrando esas dos? No puede evitar sentir un dolor invisible cuando hablan tan disimuladamente, mientras ambas le daban una mirada maliciosa. Sylvie, hablando el idioma del libro de encantamiento de Minecraft, vemos como una planta emerge de la bañera. Nos cuenta que es un bit de tentáculos malvados, de nivel 100 y una invocación de rango plata. Y el prota les pregunta el por qué ha aparecido de repente una cosa así debajo de su trasero. Y mientras la planta trataba de atraparlo, el prota le dice que no tire de su toalla, ordenándole que no lo ataque a él. Y vemos que la planta sí le hizo caso. Sylvie, sorprendida, se pregunta por qué se detuvo, ya que no ordenó eso, preguntándose Lidia qué está pasando. Y la planta, vemos que envuelve a Sylvie, preguntando esta por qué su invocación la está atacando. Y le pregunta al prota qué ha hecho. Y este nos comenta que parece que el anillo juzgó a Sylvie como el enemigo, ya que invocó la vid de tentáculos para atacarlo. Y mientras nos muestra la descripción del anillo, el prota nos cuenta que estaría colgado en el lugar de Sylvie si no hubiera equipado afortunadamente el anillo. Y le responde a Sylvie que se atreve a atacarlo, si acaso entiende lo que le pasará si no es así. Muy bien, ahora es tiempo de su castigo. Y bueno, aquí sabemos lo que está pasando. Exacto, la planta le está haciendo cosquillas. ¿Qué? Esto es un webtoon, no un H. Lidia, al ver tal espectáculo, le dice que la planta que invocó está demasiado corrompida. Dicho eso, le pide que muestre algo de moderación, señor mensajero de la diosa madre, liberando a Sylvie. El prota, al ver su actitud, se pregunta si acaso Lidia está celosa. Y Lidia le comenta a Sylvie que parece que algo salió mal en su prueba anterior, ya que claramente no es un hombre humano común. Y Sylvie, enfadada, comenta que tomar el control de la vid del tentáculo de ella no es algo que un hombre ordinario podría hacer. Aún así no es un humano normal, sigue siendo un gran lujurioso. El prota, indignado, le pregunta que si estuvo bien cuando obviamente le atacó primero. Se ocupó de ella de la manera más suave, preguntándole si todavía no ha tenido suficiente de él. Y mientras Sylvie, enfadada, le iba a dar su merecido, Lidia, deteniéndola, le dice que no le haga caso. De pronto uno de los subordinados de Lidia le dice a su señora que su subordinado se presentó según sus órdenes. Sylvie le pregunta qué ha encontrado en la investigación, respondiéndole que como se ha comprobado en la investigación de ese subordinado, en el territorio correspondiente al segundo piso del palacio hay efectivamente traficantes de esclavos a cargo de la demonio de la esclavitud que trafica con seres humanos. Sylvie comenta que siente mucho que algo así haya podido ocurrir bajo su vigilancia en el segundo piso, pero Lidia, con una sonrisa, le dice que no, la culpa no es suya, sino de esa bastarda demonio de la esclavitud. Ella se atreve a hacer eso sabiendo muy bien que la esclavitud ya fue abolida, y algo enfadada comenta que está un poco infeliz. Luego, le ordena a Sylvie que la siga al segundo piso, y le dice al prota que él también viene, preguntándole el por qué. Lidia le dice que es perfecto para su evaluación de ella, dejará que vea como un soberano pulveriza a esos idiotas, y al armar su equipo, comenta que es hora de mostrar a esos bichos el costo por atreverse a hacer tal cosa en su territorio. En otra escena, nos cuentan que hay 5 pisos en el palacio de Lidia. Cada piso le corresponde a un territorio que es similar a una pequeña nación, contiene incontables ciudades y pueblos.
Cada piso está gobernado por un poderoso Lord Demonio y está bastante fortificado. Bajo la ley absoluta de Lidia, el Lord Demonio de cada piso maneja cuidadosamente sus respectivos territorios. Además, cada nación está cubierta por un resplandecimiento imagen. Pero la luz no puede existir sin la oscuridad. Aunque Lidia haya decretado la abolición de la esclavitud, el negocio de la esclavitud persiste pese a su prohibición indefinida. Mientras la luz brilla con más fuerza, la sombra se oscurece cada vez más. Y ahora pasamos a cierto pueblo en el segundo palacio de la nación Straten. Y el prota le pregunta a Lidia, porque Sylvie sigue mirándolo atentamente, respondiéndole Lidia que no tiene que preocuparse por ella. Ella tiene un odio intenso hacia la mayoría de los hombres, pero probablemente no hacia él. Mientras el prota nos comenta que parece que los recuerdos de lo que le hizo a la diosa en aquel entonces todavía están frescos en su mente. Y pegándose a Lidia, nos comenta que tiene que pegarse a sus muslos hasta que tenga fuerza para defenderse. Y le dice a Lidia que al lado de su mujer es la posición más segura. Y Lidia le dice que no entiende nada de lo que está diciendo. Mientras Sylvie nos comenta que es un charlatán. Realmente no hay nada bueno en los hombres. Sin embargo, los halagos de ese tipo se sienten tan familiares. No puede dejarlo. Le hace sentir un poco irritada. Y empujando el prota le pide que guarde distancia hacia Lidia. Y comenta que esta vez están incógnitos, pidiéndole que trate de mantener un perfil bajo. Lidia comenta que aunque es irreconocible para la gente común, debido a que realmente muestra su cara, puede ser respuesta y él la llama por su nombre también. Respondiéndole Sylvie que de acuerdo. El prota comenta que no quiere que la separen de su Lidia, diciéndole a Sylvie que no sea la tercera rueda, pero está presionando su cráneo, le dice que no diga el nombre de su majestad. En otro lugar, alguien se disculpa por la tardanza, anunciando que en nombre de su tienda, dándoles la bienvenida a todos los que han venido a unirse a ellos ese día. Gracias al Lord Demonio de la esclavitud, los estantes están repletos de productos. 5 monedas de platino por un solo aldeno esclavo por orden de llegada. De pronto un caballero comenta que sus bienes parecen ser suficientes. Y sacando sus monedas, comenta que se queda con todos los que hay reservados para ese día. Y se nos presenta como el gran duque de las máquinas. Mientras los demás demonios nos comentan un poco sobre él, el presentador encantado le dice que le deje que se los empaque. Aunque quisiera saber, ¿para qué necesita tantos esclavos? El duque de las máquinas responde que como hoy es el aniversario del día en el que capturó su 47ª ciudad, invitó a los otros grandes duques a la fiesta de celebración. El presentador comenta que entiende, entonces debe haber un problema de falta de personal en la residencia del gran duque, pero este responde que no iba a celebrar un juego de caza, diciéndole que solo envía a los esclavos a los terrenos de caza y los deje correr él desesperadamente, dándoles a los otros duques la oportunidad de entretenerlos. Y por cierto, le pregunta si podría inspeccionar esos productos ya que comprará tantos. Los otros duques estarán decepcionados si no pueden cazar un producto de calidad. Y la niña le pide a la diosa que por favor su oración llegue a sus oídos. Le pide que la salve. Volviendo con nuestros protagonistas, Sylvie le dice a su señora que es en ese lugar, respondiéndole a Lidia que por ahora no se dirija a ella de esa manera, respondiéndole Sylvie que de acuerdo. Según su información actual, ahí se presentan todas las transacciones clandestinas de esclavos en el segundo territorio de Straten. De pronto un demonio le pregunta al prota si está interesado en la reciente llegada de niñas humanas. Solo 5 monedas de platino cada una. Pero el prota nos comenta que aunque ha visto antes incontables escenas como esa dentro del juego, presenciar eso todavía le enferma. La compra y venta de humanos ya había formado una industria de ese tipo, incluso aparecían otras cosas como los ranchos humanos. En aquel entonces, no se podía cortar la cantidad de antros ilegales como ese que ellos eliminan. No ha cambiado nada desde que llegó a ese mundo. De pronto, vemos que uno de los empleados lanzara a la niña mal herida. Lidia con una expresión sombría comenta que parece que todavía mantiene la respiración, pidiéndole a Sylvie que la sane, procediendo a lanzarle un hechizo curativo. El prota nos comenta que Lidia es pura maldad dentro del juego. Se pregunta a qué se debe esa compasión por los humanos, y nos pregunta si Lidia es realmente una absoluta villana. De pronto la niña, sosteniendo la capa de Lidia, le pide que salve a su madre y al resto del pueblo. Lidia poniéndose a su altura le pregunta si quiere que lo salve, respondiendo la niña que sí. Lidia le cuenta que es un demonio. Lidiar con los demonios tiene un precio, respondiéndole la niña que no importa, está dispuesta a entregarlo todo. Y Lidia
le responde que está bien, el trato está hecho. Solo tiene que dejarle a ella todo lo demás. Dentro del establecimiento, el caballero comenta que es inadecuado, completamente inadecuado. La chica fue acuchillada sin oponer resistencia. El comerciante le dice que si sigue con eso, todos los problemas resultantes serán demasiado difíciles de manejar. Pero el caballero responde que ese es un lugar remoto donde la aplicación de la ley termina y quién lo va a parar, preguntándole si el segundo dirigente de Stratton. Pero de pronto alguien comenta por el alboroto. Tales insignificantes seres se atreven a causar problemas ahí, y al darse la vuelta, vemos que se trata de nuestros protagonistas. Preguntándole Lidia si está preparado para cosechar lo que sembró. El caballero comenta que parece ser un grupo de ratas entrometidas, y escaneándolos, se pregunta qué es lo que pasa con esa gente, si tal vez son guardias, ya que no puede leer su información básica, preguntándose si están usando magia anti-reconocimiento, y el prota nos comenta que es el gran duque de las máquinas. Se requiere el poder de 2 Lord humanos para derrotar al gran duque de las máquinas, preguntándose si no va a morir por una OUI. El caballero apuntando su alma comenta que yendo directamente al grano, no está de muy buen humor. Recomendándoles por su propio bien, les sugiere que no se entrometan. Los juegos de caza son algo poco común de celebrar, pero la debilidad e incapacidad de esos esclavos le dejan insatisfecho. Como tiene que encontrar nuevos esclavos ahora, no quiere perder el tiempo con ella, a no ser que le fuese a hacerlo. Pero Sylvie, enojada diciéndole ser insignificante, le dice que cómo se atreve a hablarle así a su majestad. Y, invocando nuevamente la planta, procede a destruir el lugar. Y los tipos, al ver a Lidia, ésta le pregunta quién les dio el valor para comprar y vender esclavos en su territorio. El caballero, al darse cuenta de esa aura tan opresiva, comenta que no le digan que es Lord Lidia. Un tiempo después, vemos que la familia se reagrupa, y vemos como una madre le dice a su hija que la bendición de la diosa está con ella. Pero Sylvie le dice que no hay ninguna diosa en esa ciudad del Lord Demonio, y la niña dándole las gracias le dice que está realmente agradecida. Sylvie le dice que no le agradezca a ella, si no fuera por la compasión de su majestad, no habría sobrevivido hasta ese punto. Si quiere darle las gracias, diríjansela hacia el Lord Supremo de allí. Ofrece sus humildes agradecimientos a Lord Lidia, y vemos como los demás Oldinos se arrodillan ante ella. Lidia les pide que levanten sus cabezas. Hoy no buscaban armar semejante alboroto, solo ha venido a ocuparse de unos cuantos conspiradores. Y llamando a Sylvie, le dice que como administradora del segundo territorio de Stratton, le pregunta cómo recomienda que castigue a los que han desobedecido la ley para comerciar con esclavos y haberle hablado con desprecio a su majestad. Sylvie le responde que desobedecer la ley es, en efecto, un delito grave, y hablar con tanta insolencia a su majestad es un delito de traición. Desde su humilde opinión, esos pecados son imperdonables. La pena de muerte debería ser la más adecuada. El comerciante suplicando le pide a Lidia encarecidamente que le dé cara a su maestro el demonio de la esclavitud. Jura que no lo volverá a hacer nada similar. Pero Lidia le pregunta que a qué se refiere con darle cara al demonio de la esclavitud. A pesar del estado de prohibición, él ha negociado deliberadamente con el tráfico de esclavos, preguntando enfadada si su amo ha mostrado preocupación por su cara, a la vez activando su hechizo de privación del deseo de vivir. Y pues bueno, aquí se deshacen de él. Y ya, me cansé de resumir. Lidia comenta que ha recibido su deseo de vivir, exudalgo asqueroso, propio de un demonio inferior al final. Pero ahora, él es el siguiente, y le pregunta al caballero que a qué sabrá su deseo de vivir. Está deseando descubrirlo, y el caballero asustado, intenta escapar, pero Lidia, obviamente no lo deja, y encerrándolo en una esfera, comenta que le puso un precio de 1 millón a su vida. Así de grande es su recompensa, pero no podría importarle menos. Su vida es mucho más valiosa para ella, y bueno, también acaban con él. Y ya acabando con sus asuntos pregunta cómo estuvo. Si es verdad que es súper increíble, pero al mirar hacia atrás, pregunta a dónde se fue. Él estuvo detrás de él todo el tiempo antes de, y de pronto vemos a alguien emerger de los escombros, siendo este el prota, que nos comenta que Sylvie no sabes decir con antelación que va a soltar una OUI, si no fuera por el anillo, lo habría enterrado vivo, diciendo que son unos compañeros de equipo basura, pero afortunadamente, Buchen es un hombre con suerte nivel triple siglo. ¿Cómo podría perturbarle esa pequeña cosa? Y el sistema lanzándole una bolsa de oro,
comenta que se ha detectado que el anfitrión está recogiendo los objetos de la caída del jefe, pero recibe la alerta de que el sistema está suspendido, el inicio ha fallado, cambiando al modo automático. El modo de compartir objetos está activo. Este modo compartirá los objetos con Lie, y al final, el sistema le anuncia que ha recibido un total de 1 millón de monedas, y el prota nos comenta que así que fue 1 millón de monedas lo que lo dejó fuera de combate. Parece que a veces tener demasiada suerte también es un dolor de cabeza, para minutos después caer desmayado. Hace 1000 años, en el templo divino de los elfos, vemos a este güey pidiéndole a una diosa que se case con él, y la diosa, en este caso, Sylvie, le dice que su pareja debe ser un verdadero guerrero. Si puede demostrar su valor y fuerza de héroe, responderá a su petición, y le otorga la misión de traer plantas refinadas del día del juicio final, hierro frío de la corriente incensante, y el cuerpo de dragón del santo dragón del arcoiris. 9.999 de cada uno. El güey le dice que alguien de nivel máximo requería varios meses para unir todos esos materiales. Pero alguien detrás suyo le pregunta que si esos materiales requieren demasiado tiempo. Obviamente, es demasiado débil, y comenta que ya ha recogido todos los materiales. Siendo este estrella de la mañana, o más bien, el prota, que le dice a Sylvie que de acuerdo con lo acordado, podría la diosa responder a su petición. Solo espera que usando el jade de llame, pueda elaborar un par de anillos de boda para él. Pero Sylvie, golpeando su bastón con el suelo, le dice que es imprudente. El jade de llame es el tesoro más valioso de su clan. Incluso quiere usarlo como símbolo de matrimonio. No le diga que quiere casarse con una diosa como apóstol divino. El prota le responde que para ser franco con ella, se ha enamorado de una mujer intocable. Tal vez sus sentimientos son demasiado arrogantes, pero no puede evitarlo, simplemente porque se ha enamorado locamente de ella. Con esa postura noble, y un par de ojos que brillan como la luz de la luna, no puede resistirse. Ha estado encadenado, incapaz de liberarse de esos sentimientos. Y vemos que la favorabilidad de Sylvie ha aumentado a regular. El prota le cuenta que ha viajado a lo largo y ancho del mundo para que se cumpla esos sentimientos, sometiendo a indecibles penurias solo para completar su encargo, pidiéndole que le responda, necesita su ayuda para tener satisfechos sus verdaderos sentimientos. Entonces esos sentimientos los salvaguardará de por vida. Aunque su cuerpo se marchite, esos sentimientos durarán hasta el fin de los tiempos. El güey retirándose comenta que esa confesión tan conmovedora toca a un tipo rudo como el más allá de toda descripción. Y no mamen, como que la favorabilidad de este tipo es de amor máximo. Y Sylvie, al escuchar que se trataba de una confesión, vemos que su probabilidad también aumenta a amor máximo. Su asistente pregunta si los elfos hostiles al mestizaje se opondrían a algo así, respondiéndole Sylvie que es una diosa, como puede estar con un apóstol divino. Y nos cuentan que ese día, se tomó muy en serio lo que dijo. A pesar de las innumerables dificultades, más tarde se infiltró en varios grupos de traficantes de esclavos elfos para salvar a su pueblo, aumentando la aprobación popular de su matrimonio entre los elfos. A continuación, le entregó el anillo de jade de la elfa Menarch, un par de anillos de boda de nivel divino, algo que una diosa solo puede crear una vez en la vida. Entonces, solo una vez, esperó el día en el que se lo pusiera. Sylvie comenta si ese Dawn Empire es simplemente un título, preguntándole si puede saber su verdadero nombre. Después de todo, con su relación de ahora en adelante, y el prota algo titubeante, le responde que su verdadero nombre es Buchen. Nos siguen contando que ha encontrado a alguien digno para un compromiso de por vida, o al menos, eso pensó en su momento. Y vemos que alguien comenta que se trata de un novio fugitivo. Pregunta que cómo ha podido desaparecer del mundo alguien tan importante, diciéndoles a los demás que busquen todos los rincones si es necesario. Su asistente le pregunta a dónde va, y acercándose le pregunta cómo está. Pero Sylvie nos comenta que desapareció sin decir adiós y se llevó el anillo con él. Fue consumida por un intenso odio, y comenta que lo hará pagar por eso. Buchen. Y siguiendo con la narrativa nos comenta que fue despojada de la divinidad por eso, y se convirtió en la subordinada de Lidia para encontrar a ese hombre. Pasó mucho tiempo enojada en su habitación privada, culpándose a sí misma por confiar ingenuamente en ese hombre. En cualquier caso, ya no es la misma mujer ingenua que antes. Debe ayudar a su majestad por ahora, y usar la red de inteligencia para exponer a ese hombre. Entonces lo destrozará en 1000 pedazos. Y llegando a los aposentos de Lidia, le pregunta a su señora si necesita algo.
Lidia le responde que así es. Tiene que pedirle un favor. Le pregunta si ve lo que le pasó a ese tipo. Ha estado en eso desde que las monedas lo golpeó. También está dañado su cerebro. Y Sylvie le responde que en realidad, él solo está fingiendo ser un idiota, pidiéndole que no se deje engañar por tales payasadas infantiles. Su ataque como guía fue ineficaz, sí que como podría ser aturdido por unas monedas. Y tú, será mejor que se deje hacer el tonto. De lo contrario, llamará a un duende para que lo bese. Y el prota al ver que no le convenía comenta que de repente se siente completamente recargado. No necesita molestar a ningún goblin, se siente mucho mejor. Y nos comenta que esa maldita Sylvie arruinó su precioso beso con Lidia. Lidia le dice que no se pegue a ella cuando no haya absolutamente nada malo, y comenta que tiene que asistir a la fiesta del té de los demonios, así que está muy ocupada. Y el prota nos comenta que esa fiesta de té es una reunión celebrada entre los demonios para tomar todo tipo de decisiones estratégicas. Se podría decir que la discusión estará relacionada con el desarrollo general del mundo demoníaco, y esa es su oportunidad de aprender todo sobre la dinámica de ese mundo. Y levantándose le pide a Lidia que lo lleve con él. Sylvie le dice que deje de jugar, preguntándole si quiere asistir a la fiesta del té de los demonios. Respondiéndole el prota que está tratando de decir, es el mensajero de la madre de los demonios, porque no puede unirse. Respondiéndole Lidia que exactamente por eso no puede dejarlo ir. Sería problemático si los otros demonios se enteran de él. No puede dejar que aumente la competencia, y será mejor que escuche con atención. Incluso si la posibilidad de casarse así lo dejada de lado, ahora es de su propiedad. No puede enviarlo a las manos de otros demonios, pero al ver la expresión del prota le pregunta qué es esa cara repugnante. El prota le pregunta qué está esperando, porque no mejor se casan ahora y tienen un hijo, pero Lidia le dice que espere. Dijo que deberían conocerse antes de dar el siguiente paso, y Sylvie nos comenta que no sabe por qué, pero cada vez que ve a ese hombre diciendo cosas tan miserables, le entran unas ganas indescriptibles de arrancarle la lengua. Lidia apartando al prota le dice que no tiene tiempo para andar con ellos. Si no se da prisa, el demonio de la luna llena va a empezar a insultarla de nuevo, y le dice a Sylvie que deja a ese tipo a su cuidado. Sylvie le pregunta que desde cuándo es el deber de los guardianes cuidar de las mascotas de los demonios, preguntándole si no recuerda que detesta a los hombres humanos. Lidia le responde que no puede encontrar a nadie más. Cuanta menos personas sepan de su existencia mejor, y el prota para liberarse de la situación le dice a Lidia que en realidad, él está bien solo, así que no es necesario. Pero Lidia responde que de ninguna manera, alguien tiene que vigilarlo para que ella pueda estar tranquila, y el prota nos comenta que se acabó. No puede estar solo con Sylvie, tiene que pensar en otra cosa, y sosteniendo la mano de Lidia le dice que se preocupa demasiado, ignorará los otros demonios, ya que sus sentimientos por ella son infinitos. Esos sentimientos los salvaguardará de por vida, aunque su cuerpo se marchite, esos sentimientos durarán hasta el fin de los tiempos. Y Sylvie al escuchar tal oración, nos comenta que ese sentimiento familiar, si acaso podría ser él realmente, Buchen. Lidia, al ver la expresión de Sylvie, le pregunta si le pasa algo. No debería llorar aunque no quiera cuidar a ese tipo, pero Sylvie le responde que no es nada, solo que no pudo evitar pensar en Estrella llegue la mañana cuando escuchó la palabrería de ese hombre. Lidia le pregunta si habla en serio, le dijo que es mejor no pensar en esa escoria, pidiéndole que se encargue de ese tipo por ella, mientras el prota comenta que se acabó, no puede salir de eso. Sylvie le responde que lo deje todo en sus manos, mientras nos comenta que entonces eso parece, ese hombre requiere pruebas adicionales. Hará que ese día sea inolvidable para él, no va a dejar escapar ninguna pista sobre Buchen. En otra escena, Lidia le dice a Sylvie que sin importar lo que haga, debe vigilarlo atentamente por ella, y no deje que nadie entre o salga de la habitación. Respondiéndole Sylvie que puede contar con ella para completar esa tarea. Lidia despidiéndose comenta que no la extraña demasiado durante su ausencia, señor mensajero, y el prota desesperado le dice que lo espere, y nos comenta que eso es demasiado inoportuno, no puede evitar sentir que toda la fachada podría derrumbarse por estar mucho tiempo cerca de Sylvie, tiene que encontrar una manera, y Sylvie, haciendo resonar su tacón comenta que finalmente, solo él y ella, tiene tantas cosas que necesita preguntarle, y aunque podría ser más gentil, es demasiado lamentable que prefiera la tortura en vez del interrogatorio convencional.
y haciendo resonar su látigo, comenta que le advierte de antemano, es diferente a Lidia en el sentido de que puede tender mejor a los canallas como él, así que será mejor que tenga cuidado de no equivocarse, o le hará probar el látigo, y acercándose le hace la primera pregunta, sexo, respondiéndole el prota asustado que masculino. La segunda pregunta es sobre su edad, respondiendo él, prota que 17 años. Y la tercera y última pregunta es sobre su nombre, respondiéndole el prota algo vacilante que Gu Lao Ya. Sylvie con una risa escalofriante, repite el nombre de Gu Lao Ya. Y el prota asustado nos comenta que siempre supo que Sylvie no sería tan fácil de engañar. En ese caso, aunque todavía no es posible compartir atributos, se puede utilizar las habilidades propias de cada anillo. Y vemos que el sistema anuncia que la habilidad ha sido activada. Pareja aleatoria seleccionada, la teletransportación comenzará pronto. Sylvie le dice que ya le advirtió que pasara bien antes de responder a sus preguntas, y que ahora se atreva a decir esas tonterías. Y lanzándole un ataque con su látigo, le dice que parece que no va a ser honesto hasta que no lo haya probado. Pero vemos que el sistema solamente nos explica que la habilidad ha sido activada, comenzando la teletransportación. Sylvie se pregunta si acaso se escapó, y nos comenta que realmente hay algo malo con ese tipo. Sin una conciencia culpable, ¿qué razón tendría para huir? Pero de pronto, vemos al traidor del sistema que anuncia, la teletransportación ha sido completada, ha sido transportado al lado de su compañera Sylvie, agradeciéndole por su uso, y el prota le dice al sistema que no lo joda, cayendo encima de Sylvie, y maldiciendo comenta que tiene muy mala suerte, incluso ha sido teletransportar de nuevo a ese lugar, y le dice al sistema que lo envíe de nuevo, pero este le responde que la habilidad está en enfriamiento, pero cuando está a punto de reprocharle, Sylvie, con una aura asesina le pregunta si acaso está listo para morir, y para interrumpir una escena horripilante, Sylvie, más tranquila comenta que ya casi han terminado, pero volviendo al punto, Gu Lao Yar le pregunta si en realidad es su verdadero nombre. No tiene que preocuparse, tiene mucho tiempo para decir la verdad, ya que Lidia no volverá por un tiempo. Además, le pregunta si acaso no son viejos conocidos. Estrella del amanecer, Buchen. El prota haciéndose el tonto le pregunta quién es, ya que no lo conoce, debe tener una idea equivocada. Pero el nombre de Buchen le sigue pareciendo bonito, le gusta. Ese tipo debe ser alto, robusto y guapo. Pero Sylvie le pregunta si después de todo ese tiempo, todavía no está dispuesto a confesar. Incluso quería darle la oportunidad de admitir sus errores y explicarse. Sin embargo, nunca pensó que no tuviera ningún sentimiento de vergüenza, supone que eso acaba con cualquier ilusión que tuviera sobre él, y dándole una mirada de odio le dice que muera. Buchen, activando su habilidad de espacio de dominio divino. El prota, al abrir los ojos, y al ver a su alrededor comenta que ese lugar, explicándole Sylvie que es su espacio restante del dominio de Dios, excepto por la bruja y ese hombre, nadie puede entrar ahí, y atacándolo, le dice que ese hombre es el Buchen. Ese hombre fue el único ser al que le permitió entrar en ese dominio divino. No hay nada que pueda decir ahora. El hecho de haber entrado en ese espacio lo dice todo. El prota le dice que lo deje explicarle. Habían razones complicadas en cuanto a por qué hizo eso, pero Sylvie responde que no quiere escuchar sus explicaciones, su capacidad de estar ahí hablando por sí misma, no tiene más argumento tal y como están las cosas. ¿Qué dificultades podrían hacer que abandonara a su prometida? ¿Qué complicaciones podrían hacer desaparecer sin dejar rastro durante 1000 años? Gritándole que le conteste, Buchen, pero vemos que el prota repele el ataque con un escudo. Sylvie comenta que el anillo de jade del rey elfo, en realidad todavía lo lleva encima. Así que finalmente el gato está fuera de la bolsa, finalmente está mostrando su cola, y le pregunta cómo puede defenderse ahora. El prota, pidiendo disculpas, le dice que sus acciones le han causado mucho daño, pero realmente fue complicado, y retirándose el anillo, le dice que si su muerte puede hacer que se sienta mejor, entonces está dispuesto a compensarla con su vida. Sylvie le dice que si va a seguir de nuevo con esa tontería, que si acaso cree que no se atrevería a matarlo, pero el prota le dice que ha sufrido por tanto tiempo, pero Sylvie le dice que se calle, preguntándole cómo podría entender su sufrimiento, pero el prota le cuenta que hasta el día de hoy, todavía recuerda el tiempo que pasaron juntos. Recibiendo el ataque de Sylvie, y disculpándose por todo, le dice que la quiere mucho, y Sylvie se pregunta por qué,
¿Por qué le dice eso incluso en ese momento? Durante 1000 años, ha estado anhelando la venganza, pero ahora, se pregunta si se ha equivocado, cayendo en un desgarrador llanto. Ya Sylvie, más calmada, le pide al prota que despierte, y este, por fin mostrando signos de vida, le pregunta a Sylvie por qué lo salvó, mientras nos comenta que eso estuvo cerca. Gracias a Dios que apostó a las probabilidades correctas, pero Sylvie, dándole una bofetada, le pregunta por qué no trató de evitarlo. Esa sería una muerte demasiado simple para él. Y el prota, sorprendido, se pregunta si es Sylvie algún tipo de gato, ese tipo de cambio de humor. Pero Sylvie comenta que, sin embargo, su actuación de hace un momento fue valiente, así que tiene que elogiarlo. Por eso, no sería imposible que le diera la oportunidad de explicarse. Aún así, si sus palabras le hacen sentir insatisfechas, lo matará directamente. Y el prota nos comenta que ya cortejó a la muerte generosamente, y aún así quiere una explicación. El maldito sistema no le dijo lo que pasaría si muere sin completar la tarea. Si Sylvie encuentra su explicación y satisfecha, va a morir. Y colocándose un anillo comenta que no hay manera. Y disculpándose con Sylvie, nos comenta que se teme que no puede conocer la verdad todavía, activando su habilidad secreta, el verdadero arte de la mentira descarada, y le comenta que no hay forma de evitarlo. Aunque esa conversación lo condene por los siglos de los siglos, si eso aliviara a su amada de su confusión, no dudará en hablar de ese asunto tan secreto. Lo que va a decir no solo involucra al bienestar de toda la humanidad, sino también al futuro de ese mundo. Por eso espera que no le mencione eso a nadie. La razón por la que la dejó fue para cumplir la voluntad de la diosa de la creación. La diosa de la creación le ordenó que se infiltrara entre los demonios y encontrara un medio para destrozarlos. Así que mientras él y ella estaban comprometidos en ese momento, solo pudo abandonarla por el bien de la misión. Luego tuvo que hacer lo mismo con su gente, por su bien, como soberano de la ciudad del amanecer. Él también quería decirle la verdad, pero lo mejor es que menos gente se entere de todo eso. Por el momento, se ha ganado con éxito la confianza de Lidia en virtud de su identidad como apóstol de la diosa demonio. Le dijo que mientras se casara con él, podía tener el poder divino de la diosa demonio, y disculpándose, le dice que no puede pensar en un mejor método. Una vez que termine su misión, si todavía quiere mantener o hacer otra cosa, será su decisión. Sylvie le pregunta si entonces se va a casar con Lidia, respondiéndole el prota que le jura que su amor por ella es genuino. Siempre podrán estar juntos cuando la misión termine. Pueden manejarse las disputas mundanas, esconderse los confines del mundo, solo ellos dos. Y Sylvie, acercándose, le planta tremendo beso, y después de un rato, le responde que está bien. Entonces tendrá que esperar hasta ese día. Pero de pronto vemos un ataque mágico, que le impacta el prota de lleno. Y Sylvie, dándose la vuelta, procede a llamar a Buchen. Quien le lanzó el ataque comenta que así que su nombre es Buchen. Es un bonito nombre, así que va a tener que recordarlo. Escoria. Sylvie, al ver lo que le habían hecho a su hombre, nos comenta que luchará contra ella. Pero Lidia, poniéndose al lado suyo, le pregunta qué estaba haciendo en ese momento. Ha visto claramente ese abrazo. Y si es posible, que ella también quiera disputar con ella para la autoridad divina de la madre demonio. Pero el prota, levantando entre los escombros, le pregunta a Lidia si hay algún tipo de malentendido, explicándole que acaba de ayudar a Sylvie a quitarse ese insecto que estaba zumbando alrededor de su ojo. Y le pregunta a Sylvie cuándo fue la última vez que limpió esa zona para que se desarrollara un ambiente así. Y Lidia le pregunta si podría evitar dispararle la próxima vez. Solo está destruyendo su ropa. Por muy grande que sea su reserva de maná, no puede ir por ahí. Y Lidia simplemente pregunta por el insecto, quedándose todos en silencio. Y Lidia, cayendo en el engaño, comenta que así que eso es lo que era, comentando que se preocupó por nada. Y felicitando a Sylvie, le comenta que es una buena idea. Al encerrar a Buchen en el dominio divino, no tienen que preocuparse de que nadie entre. Dándole Sylvie las gracias algo pálida, Lidia comenta que ahora que está de vuelta, le pregunta si puede restaurar la habitación a su estado original, ya que no puede dormir ahí. Disculpándose Sylvie por el desastre, y con un aplauso activa el levantamiento del dominio divino, restaurando la habitación a su estado original. Lidia le dice al prota que ya que realmente quiere casarse con ella, debería disimular ese tipo de contacto con otra mujer. El prota le dice que Sylvie es su subordinada, respondiéndole Lidia que los subordinados están incluidos. Asintiendo Sylvie algo decaída. De pronto, alguien le pregunta a Lidia con quién se va a casar.
como no quiere esperar afuera, va a entrar. Y cuando estaba a punto de cruzar la puerta mágica, Lidia la detiene. Y la otra parte le pregunta qué está haciendo, ya que no puede ver por su mano. Lidia le responde que su habitación está un poco desordenada, y el prota nos comenta que esa voz podría ser la demonio de la luna llena, Xiaoyun. Y Lidia, abriendo otra puerta mágica y sosteniendo al prota, le dice que ha estado en su palacio durante varios días, diciéndole que ya es hora de que tome un poco de aire fresco con Sylvie, procediendo a lanzarlo por la puerta mágica, y le ordena a Sylvie que vaya tras él y lo mantenga a salvo, y no vuelva hasta que ella le avise. Mientras no vuelva al palacio, no puede ir a cualquier parte, respondiéndole Sylvie alegremente que sí. En otra escena, vemos que en el cielo se forma lo que parece ser la puerta demoníaca de Lidia, y claro, de ahí sale el prota, que cayendo al suelo con un fuerte estruendo, pregunta por qué el portal se abrió directamente sobre el suelo. Menos mal que aterrizó boca abajo, de lo contrario, pero luego, vemos emerger a Sylvie del mismo portal, cayendo sobre la peor parte posible. Sylvie, a ver al prota, le pregunta si está bien, respondiéndole este que sí, pero volviendo al tema, pregunta qué es ese lugar. ¿Y qué son esas luces? Sylvie le responde que es la magia especial de la demonio de la luna llena. Todas esas estrellas, que los pilares de luz envuelven, son territorios ocupados por humanos. Desde que la diosa de la creación cayó en un profundo sueño, las demonios han luchado por apoderarse completamente de los territorios. Frente a una existencia tan formidable como la de un demonio, los humanos no pueden evitar perder la voluntad de resistir. El prota, sorprendido, le pregunta que entonces qué ha sucedido con su territorio. No hay manera de que se marchara sin haberlo comprobado, comentando Sylvie que es realmente una pena. Su territorio tampoco se salvó. La ciudad del amanecer ha caído. Todos los aldeanos, ciudadanos, gente del pueblo e incluso los de la capital, fueron apresados dentro de los pilares de luz. Al estar aprisionado durante 1000 años, se teme que los humanos de adentro han perdido su voluntad de seguir viviendo desde hace mucho tiempo. El prota nos comenta que así que su territorio del juego es real, y los residentes humanos también. Ya han pasado 1000 años. Todavía tiene buenos recuerdos de los tiempos que pasó en el juego. El ambiente alegre, los compañeros de confianza, incluso los eruditos intelectuales que se oponían a la monopolización del conocimiento por parte de la nobleza, están todos muertos. Sylvie, al notar la expresión del prota, le pregunta si está bien, respondiéndole este que sí. No es como si fuera un principiante que no se ha encontrado con grandes tormentas. Si su territorio ha caído, siempre puede recuperarlo. Ahora quiere que la siga la ciudad del amanecer. Sylvie le explica que no pueden entrar en Ciudad del Amanecer sin el permiso de la demonio de la luna llena, pero el prota le cuenta que tiene sus propios medios, y trasladándonos al palacio de Lidia, más bien en el baño mineral Rim, alguien comenta que es relajante, y le dice a Lidia que tiene una nueva criada con habilidades especiales, preguntándole si sus baños de leche son buenos para los pechos, y vemos que se trataba de Xiaoyun, la reina demonio de la luna llena. Lidia le responde que mejor se rinda. Incluso si los lava, es inútil, preguntándole si Xiaoyun enfadada que cómo lo sabrá si no la deja intentarlo. Lidia le dice que no era su intención mirarla por encima del hombro, solo que, con sus medidas, se teme que los resultados serían difíciles de conseguir incluso después de 10.000 baños, llamándola demonio tabla. Pero está bien, llamará a Dani, ya que realmente no pudo convencerla de eso. Solo no olvide retirarse cuando termine con el baño. Xiaoyun nos comenta que es como era de esperar, Lidia escondió al mensajero en el momento en el que se acercó, comentando que ahora solo hay que esperar a que Dani reúne información de dónde se esconde su futuro marido. Y volviendo con el prota, Sylvie le pregunta si acaso atrapó un resfriado, comentándole que debería poner algo de ropa, respondiendo el prota que está bien, simplemente siente que alguien estaba hablando de él. Sylvie le comenta que la ciudad del amanecer está justo dentro de esa barrera, pero, como puede ver, la barrera es muy fuerte como para que puedan pasar, pero el prota le comenta que eso no es nada, diciéndole que contemple el certificado de las tierras. Sylvie, sorprendida, le pregunta dónde ha conseguido eso, comentando el prota si no es su marido simplemente increíble, mientras nos comenta que en realidad es porque consiguió subir el índice de favorabilidad del hada de la tierra, y luego el hada le dio eso, y al colocar el artefacto frente al escudo, comenta, Ciudad del Amanecer, vuestro emperador ha vuelto, pero sorprendido, comenta que porque es tan genial.
y pregunta si la tecnología mágica que creó en aquel entonces ya se utilizó a gran escala, y pregunta qué pasó con su estatua original, y si es la demonio de la luna llena tan importante, y le pregunta a Sylvie que realmente la ciudad del amanecer es una zona ocupada, tal vez ha habido un error, respondiéndole Sylvie que eso es una área ocupada, como acaba de notar. De pronto, alguien grita que hay un pervertido, pidiendo a los guardias que vayan tras él, y acercándose, le dicen al prota que no se mueva, y le preguntan si se atreve a exponerse en público como un gamberro, preguntándole dónde está su identificación, mientras el prota se pregunta si los gamberros también necesitan identificación, pero de pronto, Sylvie le dice al prota que se quede detrás suyo. Los guardias, al saber que se trataba de un demonio, proceden a parar en seco. Sylvie les dice que él es su prometido, preguntándole si todavía necesitan que le demuestre algo, pero una de las oficiales le responde que no, comenta que un demonio es la personificación de todo lo que brilla, y como un grupo de lambones proceden a acontejarla, y el prota se pregunta qué pasó con la disputa sangrienta entre la humanidad y la raza de los demonios. Se supone que están en un muy mal momento, no hay necesidad de admirarlos tanto, si acaso no tienen respeto por sí mismos. Sylvie, enfadada, les dice que se retiren, respondiéndole los oficiales que a eso van. El prota comenta que ahora ve lo que llaman un territorio ocupado, comentando Sylvie que lo que realmente cayó fue el orgullo humano, pero entonces, le pregunta si puede vestirse. Eso solo causará más problemas, respondiéndole el prota que bien, y con un chasquido, comenta que eso sirve, y sosteniendo la mano de Sylvie, le dice que la siga, la llevará a un lugar increíble, respondiéndole Sylvie que sí, lo acompañará donde quiera que vaya. Y hasta aquí el video de hoy. Para la siguiente parte pido una meta de 500 likes y 50 comentarios, para traerles la siguiente parte lo más rápido posible. Yo aquí me despido y hasta la próxima.